¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hacía ya unas cuantas semanitas que no os traía un análisis de DJ. Ya me lo estáis pidiendo por H y por B. Me lo estáis pidiendo por todos los sitios. Y hoy ya tocaba, hoy tocaba. Entonces vamos a analizar hoy a... Tengo que mirarlo porque no me sé el nombre. Sunil Sharpe se llama. Y este tío yo ya lo había visto un vídeo hace como 5, 6 o 7 años. Un tío que pinchaba con 4 vinilos en su casa. Era un pequeño clip de a lo mejor 10 minutos o 15 minutos, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, era como una presentación de lo que el hombre hacía con los platos y tal. Y este tío pues siempre pincha con vinilo. No sé si tendrá alguna sesión por ahí en digital. Pero bueno, su modus operandi suele ser con vinilo. Y hoy el set que traemos es la Boiler Room en ABBA Festival. Y bueno, sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Aquí podemos ver que están presentando a su colega Sunil Sharpe. Y al lado tenemos al compañero DJ que se llama DSNT, que es más o menos el primo de SNTS. Vemos que también por aquí detrás hay otros que también tienen la camisetita de DSNT. Debe ser el primo, digo yo. Y bueno, como podemos ver, este hombre está ya bastante calentico y no acaba de empezar la sesión. Y está ya que se le está moviendo un poco la boca, ¿no? No sabemos por qué, si es que está mascando chicle, pero la boca se le mueve, le hace impulsos extraños. Bueno, vemos que inicia con una intro bastante paranoica, bastante underground. Y bueno, va a pinchar con 2 platos. Creo que no va a tirar con 3 porque aquí con la pila de gente que hay, la pila de gente saltando, sabe que la puede liar con 3 platos porque no va a escucharlo muy bien y le van a saltar. Entonces que la puede liar parda. Y ha dicho, mejor pincho con 2, me aseguro y por lo menos sale una sesión aceptable. Aquí podemos ver a este grupo de chicas rubias que la han traído directamente desde el Tomorrowland. Son público del Tomorrowland VIP y la han traído porque son unas especialistas en música. Tienen unos conocimientos de todos los estilos y de todos los DJs y la han traído para que estén ojo al dato, a ver si este DJ promete o no. Y bueno, ahora mismo están reintegrándose entre la multitud para pasar desapercibidas. Y bueno, ellas ya tienen su libretita ahí por debajo y su boli, están tomando notas del DJ a ver si lo hace bien o no para luego quejarse a la organización. Bueno, aquí vemos a Sunil Sharpe que va a hacer el típico truquito con el plato de pararlo, con el Start Stop. Es lo primero que acaba de hacer en todo el set porque ha puesto una intro y luego ha puesto el tema feillo que estabais escuchando por detrás, que es un tema a mi parecer bastante insulso. Y vamos a ver si empieza ya a poner aquí un poco la carne sobre el asador. Vemos que su forma de pinchar es directamente con el pitch, ¿no? Lo va moviendo arriba y abajo. Cuando ya lo tiene localizado, le va pegando acelerones o frenadas, según lo necesite. Directamente moviendo el pitch, pegándole un avance o un retroceso y lo vuelve a su sitio en el que estaba antes. Y así es como va él recolocándolo, ¿no? No vamos a ver que toque bastante el plato o que no lo toque nada, simplemente va a estar todo el rato con el pitch, que eso es otro sistema de pinchar por si no lo sabéis. ¿Veis? Aquí se le está yendo y tiene que corregir, vamos a ver lo que hace. Vamos a ver cómo corrige, por ahora no está corrigiendo. No sé si es que no se ha dado cuenta, ahora sí. Veis que le ha dado un pequeño toquecito, pero ahora claro, el cámara me ha quitado y yo creo que se ha ido a tocar el otro plato y creo que sí lo ha tocado desde el propio vinilo porque no sé si lo sabéis, pero lo de pinchar con el pitch está guay, pero en momento en el que se te está yendo el tema y tienes que corregir rápido, el sistema de movimiento de pitch arriba y abajo no es lo más indicado, no es lo más preciso. En ese momento en el que se te está yendo, que es crítico, tienes que corregir directamente con la mano y darle el impulso o frenarlo, luego ya corriges con el pitch. Es el sistema más rápido y el más infalible. ¿Veis cómo le está pegando ahí acelerones? ¿Veis? Lo acelera y lo vuelve donde estaba antes, pero un pelín más arriba para ir empujándole al plato, poco a poco. Por ahora se está sacando la remesa a los temas más feos que tenía en la maleta. No sé si es que le han pagado para ponerlo o es que lo promocionan. Pero bueno, por ahora, a mi gusto, los temas que está poniendo son bastante feos. La gente se mueve por inercia, no porque realmente le guste lo que está poniendo, simplemente porque están ahí y es lo que tienen que hacer, ¿no? Si está en una fiesta, pues tendrás que bailar. Por ahora podemos ver a continuación como el tema que está sonando va a entrar una vocal y simplemente entra la vocal
y entra el grave y la gente flipa como si estuviera haciendo la mezcla del año, como si fuera el mejor tema del mundo. Realmente no lo entiendo, no entiendo por qué entra lo que vais a escuchar ahora y la gente lo flipa tanto. Es un misterio para mí. Si alguien entiende el porqué de esa reacción del público, pues que me lo ponga en comentarios. ¿Veis? Aquí entra el Check Me Away, entra el tema con un hi-hat básico y la gente lo flipa, la verdad, no lo entiendo. A ver, que estoy oyendo por ahí el tema Pom Pom, estoy oyendo ahí el tema de Jeff Mills, estoy oyendo por debajillo. Sí, confirmamos, mira este que contento está. Sí, ahí te pone el temita de Jeff Mills, no sé si es el Alarms, no me acuerdo exactamente del nombre. Pero veis que aquí ya la gente sí se menea un poco más, ya esto sí le gusta porque tiene ahí como una rumbilla, ¿no? Como un meneo tribal. Y la gente pues le encanta. Mira que hay gente joven que no conocerán este tema, no sabrán ni de quién es, pero la esencia es la esencia y eso a cualquiera le gusta, ¿no? Pienso yo. Atento a la rubia. Está ahí como diciendo, pues vale, ¿para qué estoy? Pues mira, que bien. Uy, como pincha. Uy, mira. Uy, qué cara más triste. Pone la cara para abajo y se pone a bailar. Sí, señor. Vemos que ya está soltando toda la mandanga. Ya se ha hartado de poner los temas feos del principio, las caras ven, ¿no? Y ahora está diciendo, sí, pues ahora os vais a enterar que os voy a poner toda la manteca. Lo malo de pinchar con dos platos o con dos CDJ es que en el momento en el que tienes que poner el siguiente y tienes que cambiar, ¿no? Se queda solo un tema y se queda, como digo yo, en pelota. Y se queda demasiado vacío y la gente se viene abajo, que eso se percibe bastante, ¿no? Cuando están los dos temas sonando y está ahí toda la caña, pues la gente está ahí como animada. En cuanto ya quita uno y se queda el tema solo, la gente se queda ahí como diciendo, bueno, vale, ahora tiene que esperar un ratillo para que mezcle y lo vuelvan a meter. Entonces como que la gente se aplatana, ¿no? Entonces eso es lo malo de pinchar solo con dos platos o con dos CDJ. Ahora vamos a ver a Sunil cómo le pasa factura a los que están bailando delante de él y le van a hacer saltar el plato la primera vez en todo el set. No sé si le saltará más veces, pero evidentemente le jode toda la mezcla. Vamos a verlo. Veis que aquí está todo concentrado, metido en su movida. ¿Veis? Está ahí. ¡Ay! ¡Oh! Le ha saltado, le ha dicho al tío, no, por favor, eso no me lo hagas, que me jode toda la sesión. Pero veis como lo ha corregido bastante rápido, se ha dado cuenta. ¿Veis? Y con la mano está ahí pegándole acelerones para colocarlo. Cuando con la mano eso lo haría en medio milisegundo. Pero bueno, cada uno pincha como quiere, ¿no? Aquí vemos que se pasa ya al electro, ya ha pasado del techno y directamente te pone aquí un tema de electro. No sé qué pinta en medio de la sesión, la verdad, pero bueno, cada uno pone la música que quiere. Yo pienso que lo que ha hecho es bajar demasiado la sesión y la gente pues ya se viene abajo, como veis, está pues más relajado, ¿no? Ya no bailan. A ver, lleva una tanda de temas, creo que ha puesto 3 o 4 que la verdad es bastante insulsos y bastante relajantes o bastante psicodélicos y la gente pues estaba bastante aburrida, se notaba en el público que no había meneo y ahora parece que está metiendo ya otro temilla un poco más cañero. Como podéis ver, ya la gente parece que se anima un poco, ¿no? En cuanto ya oye los hi-hat y los rides, porque los otros temas es que no tenían ni eso, eran temas indescriptibles. Atento al colega como bebe. Y hasta aquí el análisis de hoy. La verdad es que me esperaba mucho más de este set. No lo había visto entero, solo había visto un trocito y me parecía interesante, pero realmente viéndolo así en general, la música, exceptuando 10 minutos que pone musiquilla que a mí me gusta, el resto me parece música insulsa. Y luego eso, que se queda un tema solo, de vez en cuando mete el otro, lo mezcla, otra vez se queda solo y mezcla también diferentes estilos dentro de la misma sesión. Y luego aparte no usa casi la mesa, solo quita grave y mete grave, no hace ningún tipo de efecto, no hace ningún tipo de corte y simplemente se limita a mezclar los dos platos. Entonces, y nada, eso es el set que hemos visto hoy. Yo la verdad me esperaba mucho más, o por lo menos algo más que poder analizar, pero no he encontrado nada. Así que nada, que espero que os haya molado el análisis, que si es así, pues ya sabéis, que le deis muchos likes, que lo compartáis y que me comentéis qué os ha parecido este set, si tiene sets mejores que este o sets peores. No sé si al ser en la Boiler Room
intentan poner una musiquilla un poco más comercial, no lo sé, la música que he escuchado no es que sea comercial, pero quizá a lo mejor un poco más agradable para todos los públicos o aceptable para todos los públicos. Entonces no sé si al pinchar en sitios como Boiler Room y cosas de estas se adaptan un poco más y ponen una musiquita diferente a como realmente yo las otras sesiones que he visto sí ponía más caña. En esta a mi parecer ha sido un poco sosa. Así que nada, que lo dicho, que nos vemos en el siguiente. Sus colegas, adiós.